Hola, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos GC Internacional y estamos trabajando con una materia muy interesante que es Habacuc, ¿correcto? Recuerden que de Habacuc estamos trabajando una aproximación exegética con un método que se conoce como pragmalingüístico. El método pragmalingüístico es ver cómo hay ciertos términos que arrojan muchísima luz a lo que el profeta, en este caso Habacuc, quiere decirnos en su escrito, ¿ya? Entonces se trabaja a partir de tomar conceptos que están incluidos en el texto y conceptos que trabajamos allí, ¿correcto? Entonces, por eso es que nosotros estamos trabajando eso. Nosotros estamos haciendo con el profeta Habacuc una aproximación, un acercamiento temático, ¿ya? No textual, ¿ya? Es textual es si tomáramos cada versículo y vamos hablando de cada versículo, ¿correcto? Pero estamos trabajando, es una aproximación temática, es decir, sacamos diferentes temas del libro y de esos temas hablamos, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, estamos trabajando un método exegético eh, un método exegético pragmalingüístico, es decir, pragmalingüístico significa es el pragmatismo, la practicidad de cada uno de los conceptos claves que hay allí en el libro, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos trabajando de esa manera. Hay muchísimos acercamientos para el análisis de un texto, muchísimos métodos exegéticos. Recuerden que hay métodos exegéticos asincrónicos, diacrónicos, estructuralistas, postestructuralistas, y cualquiera de esos métodos se le puede aplicar a cualquier texto de la Biblia. Y dependiendo del método que uno, digamos, esté utilizando, asimismo también será digamos, las conclusiones y los resultados a los cuales uno llegue en el pasaje, porque unos métodos permiten ver una cosa y otros métodos permiten ver otra cosa de eso. Por ejemplo, los métodos diacrónicos o métodos críticos también se les llama así, son para ver más bien como cosas que están detrás del texto, su construcción, la manera y el tiempo en el que fueron escritos, los autores, los destinatarios, qué dice la crítica textual de ellos, etcétera, hasta allí. Pero si uno quiere investigar otras cosas, tiene que utilizar otros métodos exegéticos y eso, reitero, tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, también les había dicho que nosotros tenemos que trabajar diversos temáticas, ¿correcto? Y les había dicho que de algunas temáticas, y siempre les digo, de un libro, siempre o de cualquier estudio, lo que se agota es el tiempo, nunca las temáticas. Las temáticas siguen y siguen y siguen, porque cada temática es tremendamente profunda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, en, en, en el libro de Habacuc habíamos hablado y les había propuesto algunas temáticas, reitero, no todas se las dije, y quiero que veamos aquí que hay la posibilidad de ver otras allí basadas en el texto. Por ejemplo, dijimos que una de las respuestas, porque el libro de Habacuc se basa en un postulado, Dios no responde, ¿correcto? Eso es lo que le dice Habacuc a Dios, y Dios le dice a Habacuc, sí respondo, y le empieza a hablar de una cantidad de maneras en las cuales él responde para que Habacuc caiga en cuenta. Entonces, por ejemplo, se dice que Dios responde en el silencio. Está en el capítulo 1, versículo 2 y capítulo 2, versículo 20. Aquí también les decía que el orden de estas temáticas no importa porque las temáticas aparecen en diversas partes del libro. Entonces, lo que yo he hecho hasta ahora es empezar a trabajar cada una de cada una de esas temáticas con base digamos, en la manera en que se mencionan, pero no en el orden, porque reitero, eh, u- a veces aparece en un orden y luego al final del libro o a mitad del libro, etcétera. Entonces no hay como un orden, digamos, establecido allí. Entonces, por ejemplo, dijimos que Dios responde en el silencio, es una de las maneras en que Dios responde, guardando silencio, y hablamos del silencio ya. Eso está en el capítulo 1, versículo 2 y el capítulo 2, versículo 20, enunciado allí el concepto del silencio. Cuando hablamos de que Dios responde justicia, eso está anunciado en el capítulo 1, versículo 4, versículo 12, versículo 13. Luego está anunciado en el capítulo 2, versículo 4. Y dijimos también que responde en ira. Una de las respuestas de Dios para el ser humano es la ira.
y eso está en el capítulo 3 versículo 2, pero también está en el versículo 8, también está en el versículo 12, ¿correcto? O que Dios responde en esperanza, esa aparece en el capítulo 2, versículo 3. O que Dios responde en el tiempo, también acá aparece en el capítulo 2, versículo 3. O que Dios responde en el ser humano, incluso en el ser humano menos esperado, y responden los seres humanos que están a favor o que están en contra de su prójimo. En ambas maneras responde, es decir, cuando hablo de a favor o en contra de su prójimo, es el ser humano que, que lo que pretende es como destruir, subyugar, esclavizar, explotar a su prójimo. O está por el otro lado, el ser humano que se levanta como ese líder que apoya a los otros, como esa voz de los que no tienen voz, como ese que es intercesor frente a Dios de las demás personas. Por eso, es decir, que cuando digo acá que responde en el ser humano, tiene una doble connotación. Reitero, el que está a favor y el que está en contra del prójimo. Por eso aquí trabajé otro tema que les voy a mencionar aquí adelante. Dice que también responde en el conocimiento, está en el capítulo 2, versículo 4. Responde en la intercesión allí, capítulo 1 del 1 al 4 o capítulo 2 versículos 1 y 2. Allí está mencionada la intercesión, ¿correcto? Y entonces aquí estaría lo que les decía, que Dios responde en el ser humano, que en este caso la intercesión es el ser humano que está a favor de su prójimo, que se erige como la voz de los que no tienen voz y que se erige como líder para colocar delante de la presencia de Dios esa necesidad de ese ser humano, ¿ya? Pero también podemos decir que Dios responde con su poder y eso está enunciado allí en el capítulo 3 versículo 4 o que Dios responde con su gloria, el famoso tema del cabot, allí también está en el capítulo 3 versículo 3, ¿ya? Está, también podemos decir que Dios responde al ser humano con su alabanza, con la alabanza a la cual él es objeto o sujeto, ¿correcto? Esto está en el capítulo 3 versículo 3 o que Dios responde en visión. Ahí está mencionado en el capítulo 2, versículo 2. Todas esas son maneras en las cuales Dios responde al ser humano y que le dice a Habacuc cómo debe responder. O que Dios responde, por ejemplo, en su palabra. Muy importante ese tema de la palabra de Dios. Está con mayúscula allí. Eso es clave en este aspecto. Eso está en el capítulo 3, versículo 2. O que Dios responde con el Gesed, la misericordia. Capítulo 3, versículo 2 también es otra manera en la cual Dios responde o que Dios responde en la historia, y aquí veremos entonces una teología de la historia, ese es el que vamos a ver hoy, ¿ya? O que Dios responde en la salvación, y eso está enunciado en el capítulo 1, versículo 2, o en el capítulo 3, versículo 13, o en el capítulo 3, versículo 18. Dense cuenta entonces que están regados todos esos temas a lo largo de todo el libro, por eso es que les digo que no interesa, digamos, como el orden en el cual se dicten, porque no lo puedo hacer en orden de aparición, porque, reitero, aparece en diferentes partes de los libros. O que Dios responde en alegría y gozo en medio de la escasez. Y allí está la perícopa del 3, del 17 al 19, pero que también se puede comparar con el 1:15, que habla también de la alegría y del gozo, pero de los perversos, ¿ya? Comparándolo con la alegría y el gozo del que esperan el Todopoderoso. Entonces ahí hay que tener en cuenta esta parte. De todos esos hemos estado viendo varios, ¿correcto? Y reitero, hoy vamos a ver eh, el, eh, el de la teología de la historia, ¿correcto? Entonces, allí les recomiendo mucho que tengamos en cuenta esto, cómo lo estamos haciendo para poder trabajar allí en esta perspectiva. Y reitero, como vamos a trabajar hoy eh, en la teología de la historia, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, ¿correcto? Capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y aquí es bastante interesante este aspecto porque, porque se está refiriendo a algo que para nosotros ya es historia, aunque para el autor en ese momento no. Miren lo que dice, estoy en el capítulo 1, versículo 1, versículo 5 en adelante. Los primeros 4 capítulos nosotros ya sabemos de qué se tratan, ¿correcto? Se tratan de la queja precisamente de Habacuc para Dios. Eres muy limpio de ojos, no puedes ver lo que está pasando acá, por eso el juicio sale torcido, la gente hace lo que quiere, etcétera, etcétera. Y aquí viene la respuesta de Dios que está hablando de la teología de la historia. Miren entre las naciones y vean y asómbrense porque haré una obra en sus días, que aun cuando se les contare, no la creerán. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible.
De ella misma proceden su justicia y dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como las águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes a la burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ahí está. Y entonces viene la respuesta de Habacuc que nosotros ya conocemos. Y luego en el capítulo 2 versículos 2 en adelante, versículo 1 en adelante dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado a vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol el alma y es como la muerte que no saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Entonces aquí nosotros vemos algo muy interesante. Son cosas que, reitero, eh, forman parte en este momento, de la historia. Y el ver cómo Dios ha actuado en la historia, cómo Él va dirigiendo esa historia. Recordemos lo que yo les dije al inicio, que Habacuc es una persona, es digamos, un israelita de base, es una persona que no tiene injerencia sobre los poderosos, no tiene injerencia sobre eh, no tiene injerencia sobre eh, ni sobre los poderosos de Israel, y mucho menos sobre el imperio que está gobernando en ese momento, que es el imperio asirio, y tampoco sobre el imperio babilónico, que es el que se está levantando y del cual habla ya en el capítulo 1, ¿ya? No tiene absolutamente nada de injerencia, solamente lo único que puede hacer es decirle, Dios, aquí estoy, aquí está el pueblo, mire lo que está pasando, mire lo que estamos viviendo, y usted ni enterado, ¿ya? Entonces, recordemos que el imperio eh, asirio se levanta más o menos, se empieza a levantar por allá en el 740 antes de Cristo, 740 antes de Cristo, y está vigente hasta el 612, ¿ya? Aunque la capital del imperio asirio, Nínive, puede mantenerse más o menos hasta el 609, ¿ya? Pero en el 612 ya dejan de ser imperio porque el imperio que se levanta para destruirlos es el imperio caldeo, con Nabucodonosor a la cabeza. Se levanta precisamente en el 612 y está vigente hasta el 539, ¿correcto? Entonces, dése cuenta de las fechas que le estoy dando. Imperio Asirio, 740 al 612, Imperio Asirio. Imperio Neobabilónico, 612 hasta el 539. Les había dicho que muy seguramente Habacuc está en una época en la cual él, digamos, presencia el ocaso ya del imperio asirio, ¿correcto? Pero aunque está en el ocaso, todavía tiene poder para seguir siendo el imperio del mundo, pero es un poder que va minimizándose hasta que es destruido, reitero, por el imperio babilónico en el 612. Aquí Habacuc puede presenciar, es posible que haya presenciado la destrucción del imperio asirio a manos del imperio babilónico. Pero si eso es así, él no pudo presenciar la destrucción del imperio babilónico a manos del imperio medo-persa, que es el otro imperio que se levanta después, ¿ya? Entonces, es decir, si Habacuc pudo presenciar la destrucción de un imperio, no pudo presenciar la destrucción de otro imperio porque habría mucho tiempo de diferencia entre unos y otros y él no vivió tanto tiempo, ¿ya? Pero ¿quiénes son los que sí pueden presenciar eso? Los que vienen después de él, ¿ya? Entonces, los que vienen después de él se dan cuenta que el imperio babilónico empieza a gobernar en el 612, ¿correcto? Y que gobierna hasta el 539. 539. ¿Cuánto hay del 539 al 612? Hay más o menos como
55 años, más o menos, que fue lo que duró el imperio, perdón, hay más o menos como 70 años, ¿correcto? ¿Y cuánto tiempo duró el imperio asirio? Del 740 al 612, son más o menos ¿cuántos años? Allí los que son buenos para matemáticas son 740 al 640 serían 100 años y como más o menos como 130 años, el imperio asirio, ¿ya? El imperio babilónico más o menos como 70 años. Y de ahí se levanta el imperio medo-persa, ¿ya? Y el imperio medo-persa está vigente desde el 539 hasta el 333 antes de Cristo. Ojo con las fechas que les estoy dando. 333. Y luego del imperio medo-persa se levanta el imperio griego, que está vigente desde el 333 hasta por allá, hasta el más o menos siglo segundo antes de Cristo. Y luego en el siglo segundo se levanta como imperio el imperio romano, que está vigente hasta el 500, hasta el siglo cuarto después de Cristo, o sea, como 600 años. Esos fueron imperios mucho más grandes y más poderosos, ¿ya? Entonces, dése cuenta. Y cuando los que vivieron allá en esas épocas se dieron cuenta de lo que para ellos ya era historia, por ejemplo, en el caso del imperio asirio, del imperio caldeo, los que vivieron en la época del imperio medo-persa. Y luego los que vivieron en la época del imperio griego, para ellos ya era época, ya era historia el imperio asirio, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Y los que vivieron en el imperio romano, para ellos también era historia el imperio asirio, el imperio caldeo, el imperio medo-persa y el imperio griego, porque ellos vivieron en la época del imperio romano, ¿correcto? Entonces, para todas esas personas, ya cuando se pueden ver los eventos desde una perspectiva retrospectiva, ya, es decir, desde una perspectiva poseventual, es decir, yo estoy acá y puedo ver lo que ha pasado de acá para atrás, ¿ya? Atrás en la historia, recordemos que la historia tiene, digamos, cinco grandes etapas. Es la prehistoria, es la historia antigua, es la época media, es la época moderna y la época contemporánea, ¿correcto? Nosotros estamos en la época contemporánea y podemos divisar muchísimo más historia de ahí para atrás, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Entonces, cuando hablamos nosotros de una teoría, una teología de la historia, ojo, no estamos hablando de una historia de la teología que también la hay. Claro que sí, se puede, es correcta, pero nosotros acá estamos hablando es de una teología de la historia. Es decir, básicamente es como ver a Dios en toda esta historia de lo que está teniendo lugar allí. Y el asunto es que se ha dicho muchísimas veces que el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios de la fe judio-cristiana, es un Dios que se manifiesta más en la historia. Se puede hablar de que se manifiesta más en la historia que en los fenómenos de la naturaleza o que en las profundidades del ánimo. Es decir, el Dios de la Biblia y el Dios de Israel se manifiesta en muchos aspectos, ¿correcto? En los fenómenos de la naturaleza. Recordemos que al Dios de la Biblia se le decía que era un Dios volcánico, porque cada vez que se manifestaba era acompañado de truenos, de rayos, de humo, ¿correcto? De muchos aspectos, tal cual como cuando un volcán hace erupción. Entonces se habla del Dios volcánico, ¿ya? O también un Dios que trabaja en el ánimo, en el estado de las personas, ¿correcto? De las poblaciones, de las colectividades. Pero si bien eso es cierto, hay que tener en cuenta que más que eso, el Dios de Israel se manifiesta sobre todo, de manera más evidente, se puede rastrear. Y algo que es muy importante es lo que él está haciendo en la historia de los pueblos, ¿correcto? Porque allí es muy importante tener en cuenta este aspecto, que él se trabaja en la historia de los pueblos, que él está pendiente de lo que está pasando allí, en la historia de los pueblos y en la historia de los individuos como tal. ¿Ya? Entonces allí tenemos que tener en cuenta todo ese aspecto. Bueno, entonces estamos planteando acá de ver cómo Dios está trabajando,
no solamente, reitero, en los fenómenos de la naturaleza, porque se veía un Dios como un Dios volcánico, correcto, sino también en el ser humano, en sus estados de ánimo, correcto, en las luchas de su ser humano, pero esos, digamos que son mínimos cuando se habla y se tiene en cuenta que el Dios de la revelación judío-cristiana se manifiesta en la historia más que en cualquiera de esos otros aspectos, en la historia. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es precisamente lo que caracteriza las religiones bíblicas frente a otras religiones. El concepto de Dios actuando no solamente en los individuos, sino en la historia de los pueblos, no solamente en los fenómenos naturales de ahora, no solamente en los estados de ánimo de la gente, ¿correcto? Sino en la historia de esos pueblos, en la historia de esos individuos, allí. Por ejemplo, en la Biblia hay unas cosas, hay unos salmos que se llaman salmos de historia de la salvación. No sé si los hayan escuchado mencionar. Esos salmos de la historia de la salvación se centran en el repaso de la historia de las obras salvadoras de Dios entre el pueblo. Los salmos de la historia de la salvación, ya le digo cuáles son aquellos en los cuales el agiógrafo empieza hablando de lo que pasó en Egipto, de lo que pasó cuando el pueblo salió en el desierto, de cuando el Señor los ingresó a la tierra prometida, de la época de los jueces, de la época de la monarquía, etcétera. Cuenta todas esas diferentes etapas de la historia de Israel y habla de los actos portentosos de Dios en medio de esos momentos, en medio de todas esas experiencias. Esos son los salmos que se conocen con el nombre de salmos de historia de la salvación, ¿ya? Por ejemplo, la salvación de Dios al rescatarlos de Egipto, que reitero, eh, eh, para Habacuc era muy fácil que Dios le dijera, eh, ¿recuerdas, Habacuc, lo que pasó en Egipto? Habacuc, hágame un recuento, recuérdeme lo que pasó allí y seguramente Habacuc le podía haber dado un recuento muy claro de lo que Dios hizo a favor del pueblo de Israel en Egipto, cómo entonces tuvieron lugar las plagas, cómo entonces la muerte de los primogénitos, cómo entonces al salir de allí se abre el mar de los juncos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces Habacuc podía darle un recuento de todo eso y podía decirle, espectacular, eso yo me lo sé de memoria y eso ha funcionado porque es fundamento de mi fe, es fundamento de mi relación con usted, de que usted es un Dios verdadero, etcétera, etcétera. Pero lo que le parecía muy complicado a Habacuc era poder leer ese actuar de Dios en la historia que él estaba viviendo en ese momento. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también como seres humanos. También podemos hacer un recuento de todo lo que conocemos como la historia de la salvación, la historia bíblica, en las diferentes etapas, allá, en Egipto, en el desierto, en las que les comenté ahorita, en la época de la conquista de la tierra, los jueces, los reyes, reino dividido, exilio, posexilio, etcétera. Nosotros podemos recitar todo eso y nos parece, digamos, fácil, ver a Dios en esa época. Lo que se nos hace muy complicado es ver cómo Dios está actuando en mí en este momento, en la historia de Colombia en este momento, en la historia de México en este momento, en la historia universal en este momento, en la historia de mi vida, de mi familia. Eso nos queda tremendamente complicado. ¿Por qué? Porque son cosas que estamos viviendo y para nosotros es mucho más fácil hacer análisis de cosas que pasaron allá que de lo que estamos viviendo en este momento, porque muchas veces lo vemos como algo muy complejo, como algo, Señor, pero ¿por qué me permites pasar por esta situación? ¿Por qué me haces pasar por este dolor, por esta pena, por esta angustia, por esta deuda, por esta enfermedad? ¿Ya? Y entonces lo que Dios le quiere decir a Habacuc es, mijo, así como usted puede hacer ese análisis histórico de lo que pasó allá, tengo que decirle que tiene que reconocer usted que no fue solamente allá, que en esto que usted está viviendo en este momento, en lo que usted no puede verme actuar en este momento, ahí yo estoy actuando, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, en los salmos de la historia de la salvación, se ve la salvación en Egipto, la formación del pueblo de Israel como nación, ¿ya? O reitero esos aspectos que le mencioné. Algunos de los salmos de la historia de la salvación son el Salmo 78, el 105, el 106, el 135
el 136. Leamos por lo menos algunos versículos porque estos salmos también tienen una característica muy grande que son salmos tienen una característica, es que son salmos muy largos, muy grandes, porque la historia es grande, ¿ya? Entonces, pero permítame por lo menos leer algunos versículos de uno de ellos. Salmo 105, voy a escoger allí. Voy a leer desde el versículo 5. Soy Salmo 105, versículo 5 en adelante. Acuérdense de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y los juicios de su boca. Ustedes, descendencia de Abraham, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento. La estableció con Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. eh, mm, Voy a leer el versículo 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Luego voy a leer el versículo 23. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte. Luego voy a leer el 26. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Luego habla ahí de las plagas de Egipto. Luego dice el 37, lo sacó con plata y oro y no hubo de sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos, etcétera, etcétera. Y luego el versículo 44, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes, aleluya, etcétera, etcétera. Cada uno de esos salmos que le estoy mencionando aquí, 78, 105, 106, 135, 136, reitero, hablan de todas esas historias que ellos tuvieron que pasar allí, viendo cómo Dios estaba actuando en cada uno de esos momentos. Esos salmos tienen una estructura. Por ejemplo, reitero que siguen las etapas de la historia de Israel y que son recordadas para que el pueblo de Israel recuerde cómo Dios actúa en favor de ellos y que tengan en cuenta que a partir de ese actuar de Dios en favor de ellos, lo adoren, lo adoren. Es lo que está proponiéndole también Dios a Habacuc. Habacuc, adórame en medio de todo ese aspecto. ¿Ya? Habacuc lo entiende y ya en el capítulo 3, en la última parte, dice: aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque no haya animales, etcétera, con todo yo me alegraré en Jehová, etcétera, etcétera. Por fin entiende Habacuc todo ese aspecto de que Dios quiere que lo adoren en medio de todas esas circunstancias, aunque no las entiendo, aunque resultan muy complicadas, aunque parezca que estamos perdiendo, aunque parezca que estamos teniendo muchísimas circunstancias allí, ¿correcto? Entonces, muy posiblemente esos salmos se leían en diferentes fiestas de Israel, en los pactos, por ejemplo, en la renovación de la alianza, según Deuteronomio 31 del 9 en adelante. Por ejemplo, el Salmo 105 propone una concepción optimista, anunciando la acción de Dios en favor de su pueblo. Eso pasa con el 105, mientras que el Salmo 106 es más bien como pesimista, en cuanto a que a pesar de la fidelidad de Dios para con su pueblo, el pueblo siempre muestra infidelidad hacia Dios, pecando, ¿correcto? Es decir, aunque pueden rastrear la teología de Dios en la historia, ¿correcto? Es decir, el actuar de Dios en favor de ellos a través de toda la historia, ellos aún así han sido tremendamente infieles ante el Todopoderoso. Y eso es bastante delicado. Por ejemplo, en el Salmo 78 mezcla pesimismo y optimismo, porque es un diálogo entre la misericordia de Dios frente a la flaqueza y la infidelidad del ser humano, ¿ya? En medio de la historia, ¿correcto? Y curiosamente, muchos de esos salmos son los credos de Israel. Israel tiene muchos credos. Por ejemplo, hay un credo que está, permítame, leemos en el Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 25.
Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juraron nuestros padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Allí, esto es lo que se conoce como los credos de Israel, ese es el credo histórico de Israel. También está en el 26 del 1 al 11, ¿correcto? Y esos credos eran, digamos, como la columna vertebral para esos salmos de la historia de la salvación, ¿ya? Entonces, la fe de Dios que obra dentro de los acontecimientos de la historia. Recordemos siempre que les he dicho que la fe para los judíos es más pasado que futuro. A nosotros en el cristianismo nos enseñan que fe es futuro. Fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, futuro. Mientras que para los judíos es pasado. Dios ha actuado en favor nuestro en el pasado y así como actuó en el pasado, va a actuar en favor de nosotros en el futuro. ¿Qué garantía tenemos de eso? El pasado. ¿Qué garantía tenemos de eso? Pues miremos la historia y miremos de esa historia cómo ha actuado Dios, ¿correcto? Para que tengamos en cuenta esto. En el profetismo, por ejemplo, también hay teología en la historia, ¿correcto? Cuando se debe decidir entre dos profetas que hablan en nombre del Señor, ¿cuál es el criterio que ellos tienen que tener en cuenta? El cumplimiento de la palabra. En el momento del profeta, eso era para un futuro. El hablar para el futuro no es la caracterización más grande del profeta, ¿ya? Pero cuando se trata de algo que se habla para el futuro, lo que hacía que un profeta fuese considerado un profeta verdadero o falso era si se cumplía o no la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el cumplimiento de esa palabra es tan importante? Porque era ver el actuar de Dios en la historia. Es decir, el profeta estaba acá y hablaba de unas palabras para el futuro, ¿correcto? Y ya luego de que se llegaba el cumplimiento de esa palabra que había hablado el profeta, entonces la gente podía ver ya la cosa desde una perspectiva pasada. Es decir, que el profeta había hablado y que ahora nosotros que vivimos después del profeta podemos entender que esa palabra que habló ese profeta se cumplió, ¿ya? Y entonces vemos la cosa desde una perspectiva así, desde una retrospectiva, y entonces cuando nos paramos acá, vemos la historia, entonces podemos decir, sí, ese profeta había hablado y ahora esa palabra se cumplió. Nosotros ya estamos en un momento en que esa promesa o esa palabra ya está cumplida, ¿ya? Entonces, ese es el asunto. Lo que pasa es que había un problema serio, serio, porque el profeta había que escucharlo. Si un profeta habla y la gente no escucha, grave, porque el profeta está hablando en nombre de Dios y la gente no quiere escuchar al profeta, entonces no quieren escuchar a Dios. Así es de que sí o sí el profeta tenía que ser escuchado. Eso dice Deuteronomio 18:21. A él oiréis. Y no solamente oír, sino que había que obedecer la palabra de Dios que ese profeta estaba diciendo, ¿ya? Entonces, aquí el asunto es que la persona que lo escuchaba tenía que estar en disposición de distinguir a cuál profeta escuchar y a cuál profeta no escuchar, ¿ya? Entonces, la persona que estaba escuchando decía, yo a este profeta sí le copio, ese tipo sabe, ese tipo está hablando en favor, en nombre de Dios, pero ese mismo oyente de otra persona, de otro profeta, podría decir, no sé, yo no le como cuento, es que no me cuadra, es que no, no, definitivamente no. Entonces allí había que tener en cuenta esos aspectos, ¿ya? ¿A quién le escucho? Pero eso era como una especie de lotería en el momento en que la persona estaba escuchando al profeta. ¿Por qué? Porque reitero, si era una palabra que el profeta estaba dando para su futuro, ¿cómo saber si esa palabra era verdadera o no? Si es un profeta que habla para el futuro, ¿ya? Entonces, aquí el asunto era que ellos tenían que discernir mucho a cuál profeta escuchar y cuál profeta era el verdadero para ellos y no, y el que era falso.
Entonces no era tan fácil. Ya cuando se daba el momento en que esa palabra debía cumplirse y se cumplía, entonces la gente sí podía decir, "Ah, espectacular, ese profeta al cual yo escuché era el que tenía la verdad". Pero por otro lado podía decir, no, el profeta al que yo escuché no estaba hablando con la verdad y yo lo escuché. Pues lamentable, ¿ya? Entonces, pero el asunto es que el pueblo ya había escuchado, ya había decidido a cuál de los dos profetas escuchar, ¿ya? Entonces, aquel cuya palabra no se cumpla, a ese no hay que escucharlo, ¿ya? Al que la palabra se le cumplía, así hablara de juicio o hablara de paz, había que escucharlo, ¿ya? Al que no se le cumplía la palabra, no había que tenerle miedo, ¿ya? Porque era un falso profeta. Jeremías, por ejemplo, dice que los profetas que anuncian y denuncian juicio, como él, tenían que ser escuchados. Uno de los criterios para escuchar a un profeta era que el pueblo prefería escuchar a los profetas que les decían paz, prosperidad, Dios les va a dar, Dios les promete que. Esos eran por lo general profetas falsos. El profeta verdadero, por lo general, lo que les decía al pueblo era, tienen que arrepentirse. Ustedes lo que están haciendo está mal, es equivocado. Tengan en cuenta que Dios no está de acuerdo con lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, allí, por lo general, el profeta verdadero hablaba de juicio. El profeta falso hablaba de paz y prosperidad. Pero, ¿qué es lo que quiere el ser humano? El ser humano, por lo general, quiere es que le hablen de juicio. El ser humano no quiere que le hablen de cosas duras, de cosas terribles, no, a mí háblenme de cosas bonitas. La queja de los profetas era que el pueblo decía, "Ah, háblennos de cosas halagüeñas, de cosas positivas, hombres que ustedes siempre hablando de juicio". Y el profeta verdadero decía, mijo, es lo que Dios coloca en mi mente y en mi corazón y en mi boca, ¿yo qué hago? Mientras que el profeta falso les decía, venga, yo sí les hablo de juicio, venga, yo sí les hablo de cosas bonitas, de cosas halagüeñas, ¿ya? Y entonces allí había una situación bastante fuerte el asunto. Entonces, el juicio definitivo de los profetas que hizo el pueblo fue un juicio a posteriori. ¿Qué significa eso? Que de pronto en el momento en que el profeta habló, entonces el profeta, el pueblo dijo, este sí es o este no. Y cada uno de ellos escogieron a quién obedecer y a quién no, a quién escuchar y a quién no. Pero luego, ¿qué es lo que marca el profeta verdadero? Que la palabra que dijeron se cumplió. Entonces, cuando la palabra se cumplió, el pueblo tuvo que decir, ah, ese sí era un profeta verdadero, vea. Y yo lo escuché, genial. O por otro lado dice, ese era un profeta verdadero y yo no lo escuché, yo escuché al falso. Pero ¿qué era lo que marcaba el que era un profeta verdadero o falso? Que la palabra se cumplió. ¿Y qué es lo importante de eso? Que cuando la palabra se cumple, lo que se puede ver es que Dios estuvo actuando en eso que para ellos es historia en ese momento. En el momento en que ellos escucharon al profeta era futuro, pero cuando pasa el tiempo y ellos pueden ver de manera retrospectiva lo que pasó, entonces ellos pueden distinguir algo muy importante allí. ¿Qué? Que Dios estaba actuando teológicamente en la historia, que ellos en ese momento que estaban viviendo no lo podían ver, no lo podían entender, no podían analizar cómo era que Dios estaba actuando, pero ahora, 10 años después, 20 años después, 30 años después, uno dice, claro, mire cómo Dios estaba actuando allá, mire cómo Dios estaba orando. Mire, en ese evento histórico, para mí ya es historia, en ese evento histórico, mire cómo Dios actuó. Entonces, eso era lo que no podía entender Habacuc. El momento que le estaba viviendo, Habacuc podía hablar de lo que Dios había hecho en Egipto, ¿correcto? En el desierto, en la conquista de la tierra prometida, cuando fue instaurado el gobierno de los jueces, el gobierno de los reyes. Todo eso Habacuc podía entenderlo y podía hablarlo de manera como agüita, decimos nosotros, podía recitar todo eso, ¿ya? Pero lo que Habacuc no podía entender era lo que estaba viviendo en su momento, lo que había vivido allí el último mes, la última semana, el último año, los últimos 10 años. Pero Dios le dice, mijo, así como usted puede entender lo que ha pasado de ahí para atrás, más adelante podrá entender esto que yo le estoy diciendo del imperio asirio y del imperio caldeo. No ahorita,
cuando pueda hacer un análisis teológico de la historia, cuando pueda hacer un análisis teológico de lo que está pasando allí, ¿correcto? Y curiosamente también el canon de los profetas es el juicio también oficial. ¿En qué sentido? En que en el canon de la Biblia se incluyó los profetas que se reconocieron como verdaderos, como autorizados, como los que estableció como normativos. ¿Quiénes son esos? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos esos profetas que tenemos en la Biblia son los que el pueblo avaló como profetas verdaderos y avaló como profetas que hablaron la palabra de Dios y que esa palabra se cumplió y que ahora nosotros podemos ver cómo Dios estaba actuando en la historia de los pueblos. Recuerden que al empezar a este tema de la teología de la historia, leímos capítulo 1, versículos del 1 hasta todo el capítulo y el capítulo 2 cuando Habacuc le dice todas esas cosas a Dios y Dios le responde, ¿correcto? Diciendo, yo sí he estado actuando y voy a seguir actuando, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Eh, eh, entonces, curiosamente, los profetas allí en ese momento, cuando estuvieron vivos, cuando le estaban hablando al pueblo, no fueron profetas populares. No se les reconoció una audiencia, no vieron el fruto de lo que estaban hablando ellos, no lo vieron. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vieron? Cuando el pueblo hizo una lectura teológica de la historia. Es muy posible que nosotros en este momento no tengamos audiencia, ¿correcto? ¿Cuándo se nos dará la razón? 10 años adelante, 20 años adelante, 50 años adelante. Allí, de pronto en todas estas clases que que yo subo allí a internet de manera gratuita, y todas estas clases que de pronto le doy a los estudiantes, etcétera, y que en este momento no se entiendan, en 20 años, en 5 años, 10 años, 20 años, dirá, uff, el profe tenía razón. Pero en este momento, de pronto, nosotros no tenemos estadios llenos, ¿no? Los estadios se llenan es con otra clase de cosas, con otra clase de mensajes. ¿Por qué? Porque se están hablando cosas muy densas, se están haciendo lecturas muy fuertes y muy profundas que la gente en este momento no entiende. ¿Ya? Afortunado o desafortunadamente para nosotros, pero el Señor nos dio una visión diferente, ¿correcto? Y más cercana a lo que los demás, a lo que las grandes multitudes están practicando. Y es por eso, cuando esas grandes multitudes escuchan lo que usted tiene para decir, siendo un profeta verdadero de Dios, no le copian. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos dicen, ¿cómo es posible que este solo tipo tenga razón si hay otros 100 que están diciendo lo mismo, algo diferente? No es posible. Yo mejor me quedo con esta mayoría de acá. Y lo curioso es que la mayoría, por lo general, las mayorías, las multitudes, por lo general están engañadas, por lo general están erradas. Y por lo general los que tienen la razón son los que van en contravía. Los que hay 400 profetas allí de Baal diciendo es así y viene Elías, uno solo contra 400 y dice, no señor, no es así, es de esta otra manera. Y finalmente se le da la razón a ese uno solo. Entonces, no es porque la mayoría están diciendo que, y entonces esos son los que tienen razón porque son la mayoría, no necesariamente. Por lo general, la mayoría está equivocada. Entonces, tengamos en cuenta este aspecto allí, ¿correcto? Y también tengamos en cuenta que el juicio alcanza a los profetas y también a sus oyentes. El juicio cuando escucharon al profeta falso, ¿correcto? La teología, la historia, también nos dice que el juicio alcanzó al profeta falso y alcanzó a los que escucharon al profeta falso y llevaron las consecuencias. En la época de Habacuc, habían unos grupos allí que decían, no, tenemos que, vamos a pedirle ayuda a Egipto, pidamos la ayuda a Siria, pidamos la ayuda a este al otro. Y había otros que decían, no, vamos a humillarnos, vamos a arrepentirnos. No querían. Y reitero, el juicio los alcanzó, tanto a los profetas falsos como a los que escucharon su discurso falso. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Pero todo eso, cómo se evidenció? Con el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué es tan importante el cumplimiento de la palabra? Porque el cumplimiento de la palabra nos permite ver
cómo Dios estaba actuando en ese momento histórico. Y que en ese momento histórico Dios no dejó solo al pueblo, sino que le dio palabra. El pueblo no quiso entender esa palabra, pero Dios sí le dio palabra a ese pueblo. ¿Ya? Entonces, eso está muy importante. El hecho o el acontecimiento en la historia son lugares de la revelación de Dios y son momentos de la revelación de Dios para el pueblo. Cada evento que tuvo lugar en la historia del pueblo de Israel, en la historia de los individuos, en la historia de los pueblos, en mi propia historia, son lugares y momentos de la revelación de Dios para mí, que infortunadamente no los puedo entender. De ahí que sea tan importante este tema de la teología de la historia. Porque si nosotros aprendemos a ver la teología de la historia ya en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, podemos estar mucho más próximos y más acertados de cómo es que Dios está respondiendo a mi necesidad y a mis preguntas en este momento. Y allí no pasaríamos entonces tantos momentos tan amargos, tan críticos, ¿correcto? Como de pronto los hemos pasado, con de pronto con la inquietud, con la duda de que si Dios estará actuando o que si está callado o que si está lejano de mí o está cerca a mí. Cuando nosotros podemos leer la teología de la historia, podemos también leer la teología de nuestro presente. Y eso es algo muy importante, porque curiosamente, el conocimiento de la historia, el conocimiento de la teología de la historia, nos faculta a nosotros para leer este presente y para volvernos al porvenir. ¿Ya? Allí. Eso es muy importante. Entonces, la historia es presentada como verificación de la eficacia de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, eh, eso es muy importante, porque la historia también presupone la lectura de la historia con un espíritu profético. Yo no sé si nosotros, qué tan capaces seamos nosotros de hacer una lectura de la teología, de la teología de la historia, los últimos 10 años de nuestra nación, por ejemplo, de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en el mundo, de cómo se están moviendo las fichas en la geopolítica internacional, en la salud, en la economía, en la religión. Lo que pasa es que reitero, no es tan fácil de analizar aquí, ya pegadito, los últimos 5 años, los últimos 10 años, el último año. No es tan fácil. Es más fácil que nosotros leamos qué pasó hace 30, 40, 50 años o 100 años, ¿ya? Pero es muy complicado para nosotros hoy. Igual, reitero, si vamos a trabajar, ¿cómo actuó Dios en nuestras familias? ¿Cómo? ¿Cómo fue que Dios movió esas fichas allí? De tal manera que mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, y mira hasta dónde llegué yo. Mire hasta donde Dios me ha venido trayendo. ¿Cómo fue ese asunto? Es muy complicado para nosotros leerlo. Por eso que este tema de la teología de la historia es tan importante. ¿Nos damos cuenta allí cómo funciona eso? Entonces, es muy importante porque los profetas debían anunciar acontecimientos que luego se debían cristalizar puntualmente. Ojo, en realidades palpables de la historia. Realidades palpables que se pueden tocar, sentir, ¿correcto? Ese es muy importante allí. Entonces tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Eh, Ahora, reitero, eh, aquí la, el análisis teológico de la historia también nos faculta a nosotros para algo, para que nosotros tengamos en cuenta el doble sentido de la relación, el doble sentido vertical y horizontal. Es decir, el analizar la historia nos tiene que llevar a nosotros a entender que la relación tiene que ser con Dios y con los seres humanos. Y la historia nos faculta a nosotros para trabajar estos dos aspectos, ¿ya? De cómo debe ser entonces mi relación con Dios y mi relación con los seres humanos.
a través de la lectura de la teología de la historia, ¿ya? Ese encuentro se vive por el hombre histórico y real en situaciones concretas, ¿ya? Y interesante este aspecto, que la palabra del profeta no se acaba de cumplir en ningún momento limitado, sino que queda siempre mirando al siguiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si Nínive, en el caso de Nínive, que era el imperio asirio y el imperio por el cual el profeta le está dando quejas a Dios, recuerde que Nínive fue un profeta, Jonás, a arrepentirse, ¿se acuerdan? A llevarles un mensaje de arrepentimiento. Y Nínive se arrepintió, recordarán ustedes. Se arrepintieron y Dios no los destruyó, Jonás se enoja, etcétera, etcétera. Y entonces allí no hubo cumplimiento de un juicio anunciado, no hubo un cumplimiento. Pero ¿qué pasó? Ese arrepentimiento de Nínive fue temporal, fue pasajero, fue muy superfluo. Y los ninivitas volvieron a sus andanzas. Luego el Señor los destruyó. ¿Cuándo los destruyó? ¿Cuándo se cumplió? En el 609 antes de Cristo. Aunque el imperio caldeo, es decir, el imperio babilónico, vino e invadió al imperio asirio en el 612, Nínive, por ser la capital, aguantó hasta el 609, pero en el 609 fue destruida. Mire que cuando Jonás fue enviado, ellos se arrepintieron y no hubo juicio. El Señor los perdonó. Pero como el arrepentimiento no fue duradero, luego vino el juicio y Dios los destruyó en el 609. Entonces, la palabra del profeta allí y la teología de la historia nos dice que no porque en un momento dado una palabra no se haya cumplido, si el arrepentimiento no es duradero, no es verdadero, entonces no por eso no se va a cumplir, sí se va a cumplir. ¿Ya? Aunque no inmediatamente se cumplió posteriormente. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta allí. Mientras Nínive se arrepintió, no fue destruida, pero su arrepentimiento no fue duradero y luego fue destruida allí. La palabra del profeta se cumplió en ambos sentidos, en el sentido de que se arrepintieron y no fueron destruidos, pero luego en el sentido de que siguieron pecando y fueron destruidos. ¿Ya? Eso es, hay que tener en cuenta esa historia, ese aspecto. Porque la historia es el lugar privilegiado de contemplación para el creyente en Dios. Cuando nosotros nos sentamos acá y empezamos a analizar toda esa historia, los salmos de la historia de la salvación, toda esa historia, reitero, de Israel, de Habacuc hacia atrás, luego nosotros de acá hacia atrás hasta llegar a Habacuc y ver cómo lo que Dios le dijo a Habacuc sí se cumplió. Todo eso es un lugar de privilegio para la contemplación de Dios en la teología de la historia. Ver que cuando nosotros le echamos una chequeada a toda esa historia y decimos, definitivamente Dios sí está orando. Dios, mire Dios cómo nos ha traído, cómo nos ha levantado, cómo nos ha sacado, cómo ABC. Allí, entonces, dice, espectacular lo que está haciendo. ¿Sí me hago entender? Espectacular lo que ha hecho. Y eso espectacular lo que ha hecho es porque me da tranquilidad a mí. Que reitero, aunque no entienda lo que está pasando en mi vida hoy, en 28 de mayo del 2025, Dios sí está actuando. Y actúa en favor mío en la semana pasada y en el mes pasado y en el año pasado. Y que poco a poco, cuando yo voy analizando esos aspectos desde una perspectiva de privilegiada contemplación, me daré cuenta de cómo fue que actuó Dios. ¿No es espectacular eso? Es espectacular. A mí me parece eso bastante interesante allí. Eso también está en el proto Isaías, perdón, en el Deutero Isaías, cuando el profeta Isaías está en el exilio en Babilonia. Y allí él es el que está actuando. Y el profeta ve a Dios actuando allí. Isaías 41:4, 42, 16, 24. Hay que leer esos versículos allí. Mire lo que dice, por ejemplo, este Isaías 41:4. ¿Quién ha hecho esto y permite que esto suceda? El que desde el principio controla la historia. Yo, el Señor, estoy presente de principio a fin. Este texto es muy fuerte. El que desde el principio controla la historia. Es que
O sea, nosotros a veces pensamos que esto, Dios está por allá en su trascendencia, en su santidad, en su eternidad, en su inmutabilidad y todo lo que está pasando aquí en el mundo, eso le tiene sin cuidado, eso le resbala. Él no está metido en eso porque eso son cosas de esos inmortales allá, de esos seres humanos caprichosos allí. No, no. Dios está controlando la historia de lo que está pasando en este momento en el mundo, así como ha controlado la historia de los grandes imperios por muy grandes que fueron, por muy poderosos que fueron, Dios actuó. Dios actuó allí. Isaías 44:24 dice así, dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Acaso quién estaba conmigo? Espectacular. Aquí se remonta mucho más allá. En el primer texto habla de la historia. Aquí dice desde la creación del mundo. Yo desplegué los cielos y expandí la tierra. Impresionante esto acá, ¿no? Eh, y también curiosamente, es en la historia, es en la historia, les había dicho, de algunos de los salmos de la historia de la salvación, que en esos salmos también se ve al hombre, al ser humano, respondiendo a la propuesta divina o rechazándola. Aquí también es algo bastante delicado, porque la historia también nos juzga y nos absuelve o nos condena. Ojo con eso. Impresionante esta parte. La historia nos absuelve o nos condena. ¿Cuándo qué? Cuando Dios nos hizo una propuesta y nosotros dijimos sí a esa propuesta o la rechazamos. La historia nos juzga y nos condena o nos absuelve a partir de nuestra respuesta a la propuesta de Dios. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto allí. Entonces, el profeta Isaías y los profetas que trabajaron mucho la tradición sapiencial, a partir de esa tradición sapiencial, hacen una reflexión de la teología de la historia. Ezequiel, por ejemplo, como Ezequiel era un profeta cultural, Ezequiel ve eh, en la historia una inmensa liturgia. Es decir, Ezequiel ve cómo la historia universal, cómo ha venido adorando a Dios, cómo ha venido adorando a Dios. Reitero, esos grandes imperios, por muy poderosos que sean, de todos esos imperios que le he mencionado y otros que no le he mencionado, le menciono los que tienen que ver directamente con Israel, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griego, romano, otomano, ¿correcto? Por muy grandes que fueron esos imperios, por mucho que se levantaron con ímpetu, por mucho que se levantaron pareciendo indestructibles y se levantaron bajo las violaciones, bajo el latrocinio, el robo, los asesinatos, las matanzas, se levantaron y fueron destruidos, ¿ya? Pero Dios continuó, de tal manera que ni siquiera el pueblo escogido de Dios pudieron destruirlo. Todos esos imperios pasaron, se levantaron, florecieron, crecieron como espuma, hicieron lo que se les dio la gana, fueron los dioses, sus propios dioses, pero fueron destruidos. Y a pesar de que el pueblo de Israel fue pequeño y es pequeño, permaneció. Esos imperios ya no están en el panorama mundial. Israel sí está en el panorama mundial. Ni siquiera, ni siquiera a su pueblo escogido pudieron destruir. Y si no pudieron destruir a su pueblo escogido, mucho menos al Dios de ese pueblo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, hay este aspecto allí. Entonces, los profetas también vieron esa historia como la grandiosa teofanía en que se da maravillosamente a conocer y a reconocer ese Dios a quien nadie quiere conocer. Entonces, curiosamente, la gente no quiere reconocer a ese Dios y no le quieren reconocer en la historia porque al reconocerle tienen que dar cuentas y el ser humano no quiere darle cuentas a Dios, quieren hacer lo que se les da la gana. ¿Ya? Ahora, algo también muy importante es que cuando nosotros leemos la teología de la historia,
Ese pasado se lee en función del presente. Esto tiene que ser clave, en función del presente. Y muchas veces nosotros preferimos el pasado para ver más claro el momento en que se vive, pero eso solamente lo puede hacer la persona que conoce la historia, ¿correcto? Que puede ver ese pasado y ese pasado me arroja a mí mucho más luz para ver más claro mi presente, el mío como individuo, el de mi familia, el de mi nación, el del mundo. En la medida en que yo analizo teológicamente esa historia, puedo analizar, reitero, más fácilmente mi presente, de manera más clara, ¿correcto? Porque ahí se puede ver cómo es que Dios actúa en favor del pueblo, ¿ya? Porque allí se pueden ver las líneas maestras de esas acciones pasadas. Y al ver esas acciones pasadas, se puede leer más fácilmente el presente. Se puede leer mucho más fácilmente el presente. Entonces, el presente se puede leer y se lee a la luz del pasado. De ahí que cuando yo tengo un análisis más amplio del pasado, cuando conozco más fácilmente mi pasado, el pasado mío, el de mi pueblo, allí más fácilmente leo el presente. El presente se lee a la luz del pasado. ¿Ya? Entonces se habla en nombre de Dios en el presente en función del pasado. El pasado nos faculta para saber leer el presente y sobre todo también leer el futuro. Curiosamente, por eso es que los profetas podían decir palabras para el futuro, porque conocían muy bien el pasado y el conocimiento del pasado los facultaba para leer su presente y para estar abiertos al porvenir. ¿Ya? Eso es lo que se trabaja allí. Entonces, por eso es importante estar arraigados en el pasado, ser lectores del presente y, reitero, estar vueltos al porvenir, porque se lee el presente en profundidad. Cuando yo conozco tan profundamente el pasado, cuando yo puedo leer el presente a profundidad, obviamente es muy fácil trabajar el futuro, ¿ya? Y por eso una persona se puede, digamos, eh, volver al futuro con, con una, digamos, facilidad, pero no es que sea leyendo la bola de cristal mágica, etcétera, sino porque se tiene ya un conocimiento previo, ¿ya? Si la persona, si el profeta en ese momento y si nosotros en este momento podemos decir una palabra eficaz para los hombres de nuestro tiempo, es porque se ve la continuidad de la acción de Dios a la luz del pasado y de la tradición. Y porque cree que Dios es fiel y por tanto el porvenir del pueblo es posible y Dios seguirá actuando en favor de ellos. Entonces, se tiene que estar arraigado en la acción pasada de Dios, creyendo profundamente en la acción del presente y abiertos al porvenir, necesariamente al porvenir. Los acontecimientos que tejen esa historia deben también llevar la atención a un sentido de trascendencia. Es curiosamente, no solamente el futuro de nosotros inmediato, sino que puede ser incluso un futuro escatológico, 100 años, 200 años, 500 años adelante. Los profetas podían hacer eso. Aunque muchos de pronto no entendieron el alcance de su palabra, ¿correcto? Pero sí pudieron ver todo ese aspecto allí hasta la escatología. De hecho, nosotros vemos que hay palabras que se cumplieron, por ejemplo, en lo que falta del Apocalipsis, que se cumplieron allá en el siglo primero, otras que se han venido cumpliendo de manera cíclica a través de todos estos 2000 años de historia y lo que no se ha cumplido. ¿Cómo lo hizo? Simplemente por una revelación divina, no solamente eso, sino por un análisis de su pasado, de su presente y el volverse con esas facultades al porvenir. Y no solamente al porvenir de su cercano a su tiempo, sino al porvenir escatológico, a la escatología.
que es lo que nosotros también estamos trabajando. Esa es parte de la importancia de la teología de la historia. ¿Cómo vamos? Preguntas, aportes. Y esa es entonces la manera en que Dios le dice a Habacuc, estoy respondiendo. Respondo en la historia, mire lo que he hecho, mire cómo he actuado, correcto, y mire cómo seguiré actuando. Permítame, abrimos con Habacuc, leyendo Habacuc, cerramos leyendo Habacuc, capítulo 1, versículo Versículos 1 en adelante, la profecía que vio el profeta Habacuc, hasta cuándo el Señor clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombrados, porque haré una obra a vuestros días que aun cuando os contaré no creéis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, etcétera, etcétera. De ahí para allá, todo lo que leímos allí. Y entonces allí está todo ese concepto de la historia, ¿correcto? Lo que Dios ha hecho y que Habacuc no ha podido ver y lo que va a hacer. Y que con base en la lectura de lo que se hizo, entonces ahora puedes ver lo que estoy haciendo, que no has podido verlo y lo que voy a hacer. ¿Listo? Es la teología de la historia. Otra respuesta más de Dios a Habacuc en su libro. Muy bien, entonces estamos en contacto. El todo por eso les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos.